Uztailaren 6a da eta Iruña prest dago 2025ko Sanferminei hasiera emateko. Txupinazoa berezia izango da aurtengoan, Palestinar herriari elkartasuna adieraziko baitzaio eta Israelek burutzen duen genozidioa salatuko delako. Jala Nafarroak jaurtiko du txupinazoa eta bertako baden Lidon Sorianorekin egon gara. Hauxe da kontatu diguna. Para ellos y ellas es especialmente importante. En todos los viajes que he hecho a Palestina siempre he recibido varios mensajes, siempre. Uno de ellos es contarle al mundo lo que nos están haciendo y nosotros solo os tenemos a vosotros, ¿no? Es decir, ellos son muy conscientes, es un pueblo muy educado, muy culto, que este es un juego geoestratégico, ¿no? Entonces ellos saben que solo pueblo salva pueblo y que ellos solo cuentan con nuestra solidaridad. Pensemos que la primera intifada, la segunda intifada, bueno, todo lo que ha pasado han sido ellos saliendo al mundo para dejarse matar para que nosotras les veamos, ¿no? Entonces, por favor, no dejemos de hablar de Palestina, sigamos teniéndoles presente, sigamos movilizándonos por ellos, porque a la vez nos estamos movilizando también por nosotros y nosotras, y cualquier acto pequeño cuenta. Lo que no cuenta es la inactividad, la neutralidad, que nunca existe, porque siempre es ponerte de parte del agresor, y tenemos que seguir ahí para conseguir construir un mundo donde quepamos todas y todos, ¿no? A las 12, cuando lancemos el chupinazo, me voy a acordar especialmente de toda la gente que sigue movilizándose por Palestina, particularmente Navarra, de toda la gente que ha hecho posible que Palestina esté hoy en el balcón, que esta reivindicación sea a nivel mundial y, por supuestísimo, de los y las palestinas, de todos aquellos que nos siguen mandando todavía mensajes de agradecimiento en su enorme grandeza y dignidad, de todas las personas asesinadas, de los más de 18.000 niños y niñas asesinadas y, fundamentalmente, de todo un pueblo que resiste arraigado a su tierra con una dignidad inigualable. Iruñan txupinazoa nor jaurtiko duen herri galdeketa bidez erabakitzen da. Aurten Jala Nafarroak 10.500 bozka jaso ditu. Guk gaur Iruñan iruindarrei galdetu nahi izan diegu ze iritzi duten elkartasun keinu honen inguruan. Ze iruditzen zaizue aurten txupinazoa Palestinaz gogoratzea? Oso ongi. Ni bozkatu nuenaren alde, noski, oso justoa. Jaiak eta aldarrikapena baita ere. Dagoen moduan egoera derrigorrezkoa da. Oso ongi, Jala Nafarroa gora! Badakizuen nor bota behar duen aurten txupinazoa, ez da? Eta ze iruditzen zaizue? Primerakoa. Olako herri ekimenak sustatzea, garrantzi handikoa. Eta oso importantea, Sanfermina ikusten da mundu osoa. Hombre, pues muy bien, y aquí llevamos el pañuelo porque estamos todas con el pueblo palestino. Que mucha fuerza y que estamos todos con ellos, recordándoles en todo momento. Es una deuda moral de todo el mundo y que menos alguien se acuerde de ellos en sus momentos tan difíciles. ¿Qué mensaje le tendremos que hacer llegar al pueblo palestino? Que mucho ánimo, que en algún momento el mundo reaccionará, esperemos. Eta Israeli? Aurkakoa. Israel dela estado genocida bat eta gelditu behar dela horrekin, besterik ez. Ze mezu Iruñetik, a ber? Gure ondoan kasi gertatzen ari genocidio honen kontra, pues la mínima denuncia que se puede hacer en San Fermines, ¿no? Bai, gora Palestina eta bukatu ya guerra, o sea, ya está. Mucha fuerza y a luchar. Los amigos de los castillos, Gurelkartea, vale. Pensionistas y jubilados, estamos al lado de Palestina y hemos votado prácticamente por unanimidad que tiren ellos el cohete. Las personas que viven en Palestina o que han nacido
en Palestina, que son personas sobre todo, y no las tratan como personas. El presidente, ¿cómo se llama? Israelí, es un sinvergüenza y un asesino. A ver, y que la mala gente que no venga, las buenas sí, como vosotras, por ejemplo, ¿vale? Es como un honor, como te he dicho, que estamos participando en este festival. Me alegro que como la gente está atraccionando la causa de Palestina y la solidaridad aquí con nosotros. Es una oportunidad para que todo el mundo saben que ya, después de 2 años, llega el tiempo para terminar todo, para parar el genocidio en nuestro país. Y hablo con mi familia todos los ratos. Por eso, otra vez os echo de menos todos y todas. Y ojalá que todo va a recuperarse muy pronto. بحبكم كلكم y شكرا نافارا. Gracias Navarra. Palestina اسكتوا, Palestina libre. خطوة منيحة، خطوة رائعة جدا إنه بيساهم بتوعية العالم كله، مش بس الناس في نافارا، بيساهم بتوعية العالم كله عن القضية الفلسطينية، خصوصا بحفل أو احتفال زي سان فرمين. ليبري بالستينا، فلسطين حرة، غورا بالستينا. غورا بالستينا. Eta uste dut palestinari keinu hau egiten ari garela mundu mailako keinu bat, eta gaur palestinarrak etxekotzat ditugula, eta beraz honekin salatu nahi dugula beraien kontra burutzen ari den genozidioa. Munduan ikusten ari garenean gauzak nola doazen, nazioarteko politikan gauzak nola dauden, ultraeskuinaren itzulera nola dagoen, ez dakizu ze harro sentitzen den Iruñetik mundura bidaltzen ari garen mezuaz. Iruña hiri solidarioa da, eta baita gure momenturik gozoenean ere esaten dugu ezin dugula bestalde batera begiratu. Eta Gazan gertatzen ari dena da genozidio bat. Iruindarrak! ¡Pamplonesas! ¡Pamploneses! ¡Viva San Fermín! ¡Gora San Fermín! ¡Stop Genocide! ¡Free Palestine! ¡La Palestina libre! Festan murgildu herri garela, gogoan izan nahi ditugu oraindik guraekin egon ezin daitekenak. Dispertsioarekin amaitzea lortu genuen, eta etxeratzearen alde bultzatzen jarraituko dugu aurrerantzean ere. Gurekin ez daudenengatik eginen dugu gaur topa, eta azkena izan dadila lakuntzan. Gora gutarrak! Assalamu alaikum! Bazterretara bultzatzen dien sistema kolonial eta arrazista honen aurrean, elkartasun sareak ehunduz erantzuten dugu. Antolatzen gara, elkar babesten dugu, elkar zaindu, utz ditzatela bakean, utz ditzatela lanean. Ez dugu arrazakeria, kriminalizazioa edo errepresiorik nahi. ¡Gora San Fermín!